Hola, ¿cómo están? Acá les hablo en nombre del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Miren, el día de hoy le voy a exhortar, predicar algo que es bien importante, que son dos cosas. El salvado peca, o bien también podremos decir que si la salvación se pierde o no se pierde. Son dos puntos importantes que vamos a tocar ahora. Eh, Miren, acá, acá tenemos un esquema, ¿no es cierto?, que es el que representa un dibujo, ¿cierto?, donde van las almas humanas al camino al infierno. Este es el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, ¿no es cierto? Y acá es el camino estrecho, es la puerta estrecha que es Jesucristo. Esa es la puerta estrecha que es Jesucristo. ¿Ya? Acá hay muchas personas acá que están procurando entrar a la puerta estrecha, que son los religiosos, mucha de la cristiandad. Ya, también están entrando por él, están procurando entrar, pero no entran, porque tienen religión, tratan de hacer obras, hacer o dejar de hacer, ya. Para poder entrar a la puerta estrecha, primeramente tú tienes que hallarla. Eso es lo número uno, hallar la puerta estrecha. Ya tú vas, todos nacemos acá, vamos rumbo acá, pero en algún minuto de nuestras vidas, ¿no es cierto?, nos predican la palabra o escudriñamos la escritura nosotros mismos y hallamos la puerta, que es Cristo. Ya, eso es lo número uno, hallar la puerta. Y lo número dos es entrar por ella. O sea, pocos son los que hallan la puerta. O sea, se podría lógicamente deducir que son muchos menos aún los que entran por ella. O sea, si son pocos los que entran, los que la hallan, menos son los que entran por ella, ya que es rumbo a la salvación. La salvación, muchos cristianos dicen que se pierde la salvación, ya. Yo también tenía esa doctrina y gracias al Señor pude ver bien la verdad, hasta hace muy poco. ¿Ya? La salvación no se pierde porque si se perdiera, o sea, si es algo, es por gracia, un regalo, algo gratuito, es siempre ser. Si no, no sería. El que dice que pierde la salvación es porque nunca halló la salvación, nunca estuvo dentro del pacto, del nuevo pacto. Nunca fue salvo esa persona. ¿Ya? Y muchos dicen que últimamente he tenido algunos debates, ¿no es cierto?, bíblicos de la cristiandad, porque muchos de los que debatan esto o van en contra de esta doctrina son gente que son cristianos, conocedores de la palabra, pero no necesariamente salvos. Ojo ahí, ¿ya? Entonces tratan de rebatir. Entonces ellos tienen otra postura, un evangelio diferente al evangelio que le dio Cristo al apóstol Pablo. Uno tiene, el Antiguo Testamento es muy importante, demasiado importante, pero ahora estamos en el nuevo pacto. Tú tienes que empezar a leer y a escudriñar la escritura en el nuevo pacto. ¿Ya? Los primeros, Lucas, Mateo, Marcos, Juan, las primeras evangelios o libros de Jesucristo, ¿no es cierto? Pero también muy importante es el evangelio de Pablo, que vienen las epístolas y las cartas también, ya que son varios libros del Nuevo Testamento, aproximadamente la mitad, quizá un poco más la mitad. Pero es muy importante porque ese evangelio se lo dio Cristo mismo a Pablo, ya uno de los apóstoles más grandes del Señor, lleno del Espíritu Santo. Entonces, la salvación no se pierde, porque esa persona que no fue salva es porque no fue salva. Pues, si sigue pecando, o sea, a ver, en nosotros hay una ley del cuerpo, ¿no es cierto? Hay una ley del pecado que está en nuestros miembros, que está en nuestro cuerpo, que lo dijo el apóstol Pablo.
que con mi mente sirvo a la voluntad de Dios, pero con mi cuerpo sigo a la voluntad del pecado. Entonces el apóstol Pablo pecaba también, ¿ya? Siendo lleno del Espíritu Santo. O sea, un salvado va a ser pecador, ¿ya? Va a ser pecador. O sea, están los salvos pecadores y no pecadores, ¿no es cierto? El que es salvo, justificado, pecador justificado, salvo, y pecador no justificado, no salvo, ¿ya? Que va al infierno. Y el pecador justificado, salvo, va al cielo, a la vida eterna. Ya, entonces, muchos cristianos dicen que uno no va a pecar. Ya es salvo, no peca. Eso no es verdad, porque como dije anteriormente, el apóstol Pablo mismo decía que él pecaba, que hay una ley del pecado que está en nuestros miembros, que viene de la antigüedad, de Adán incluso, con el pecado original. Entonces, uno no tiene que deliberadamente pecar cuando es salvo, lógicamente tiene que agradar a Dios, pero uno va a seguir pecando, lo quiera o no. Eso es, el que diga que es el santito o el santurrón, por así decirlo, perdóneme la expresión, pero uno no va a ser santito, no va a ser santurrón, va a seguir pecando. Va a seguir pecando. Entonces eso es falso. Entonces hay mucha gente que dice, chuta, no, es que yo no quiero dejar de pecar, que no sé. Tú no tienes que dejar de pecar, tienes que dejar la voluntad de Dios que trabaje en ti, que obre en ti. Pero tú vas a seguir lamentablemente pecando. ¿Ya? Entonces, la salvación es por gracia, es por fe, ¿no es cierto? Creer con todo entendimiento, con todo el corazón, con toda certeza y convicción que Cristo murió por nuestros pecados, sin dudar, sin objetar, sin condicionar. Muchas de la cristiandad, personas de la cristiandad dicen, condicionan la gracia en la salvación. No, es que tú salvo, pero si pecas, si no guardas los mandamientos, si no perseveras, si dejas de hacer obras, pierdes la salvación. Y no es así. Uno tiene que descansar de las obras de la ley. Tú tienes que entrar en el nuevo pacto y descansar de la obra de la ley, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Eso lo dijo el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, los 10 mandamientos es para el conocimiento del pecado, que uno no puede dejar de pecar. Y como lo he hecho en los videos anteriores, el chancho, aunque lo vistan bien, aunque le den buena comida, va a volver al lodo, porque es su naturaleza. Es lo mismo que el perro vuelve al vómito. Entonces esas personas no fueron salvas, porque es su naturaleza. Uno tiene que cambiar la naturaleza. Y por eso necesita pasar de vida a muerte, nacer de nuevo tu espíritu. ¿Ya? Tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tienes que hallar la puerta que es Cristo y entrar por ella. Pasar de muerte a vida. Creer en lo que Cristo murió, ya consumó en la cruz por nosotros, ya pagó eso. Eso ya está pagado. Eso no es algo que se esté dando ahora, que es un partido que se está jugando. No, eso ya fue consumado en la cruz hace 2000 años atrás. Y en eso tienes que creer y depositar fe. No condicionar. No, es que si salvo, pero si peco, entonces no, si no guardo los mandamientos, si no guardo santidad. Santidad, ¿qué santidad le vamos a dar a Dios? Nosotros tenemos la santidad de Cristo en nosotros, porque está el Espíritu de Dios en nosotros, que es Cristo, que es el Espíritu Santo. Pero nada nuestro, nada de nosotros. Todo lo recibimos por un regalo. Pero tú tienes que hacer efectiva esa salvación creyendo con fe en el Evangelio. Si no depositaste fe en el Evangelio, no tienes el Espíritu Santo orando en ti, por tanto no eres de Dios y no vas al cielo. Examinaos si vosotros estáis en la fe. No vaya a ser que creísteis en vano por no depositar fe, por creer, pero ese creer sin ir depositado de fe. Muchos creen, el diablo también cree, los demonios también creen en Dios, en Jesús, porque ellos ya vieron a Cristo. Pero nosotros no solamente tenemos que creer, sino que creer, pero con fe. Uno puede decir, no, yo creo, mira, ahí está la puerta que es Cristo, yo sé dónde está, ahí está, ya sé hallarla. Pero ¿has entrado ahí?
tienes que depositar fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Es todo lo que no se ve, es todo espiritual. Sin dudar, sin objetar, sin condicionar. Esto, pero esto no. No, esto, pero si tú pecas, entonces no. ¿Ya? Entonces tú tienes que entrar en la puerta que es Cristo. Es el Evangelio del apóstol Pablo. Salvación por gracia, un regalo, algo inmerecido, pero que nosotros, por amor a nuestras almas, Cristo murió por nosotros. Es algo gratuito, inmerecido, pero que tenemos que hacerlo efectivo. No condicionarlo. Muchos de las cristiandades dicen fe con obras, fe y obras. La fe sin obra es fe muerta. No, eso no existe. Eso no es el verdadero evangelio. Ahora estamos por la fe. En el antiguo pacto era fe y obras, fe y obedecer, fe y hacer. Ahora es solamente por gracia, por fe. Después, cuando ocurra la gran tribulación, cuando ya la iglesia sea sacada, nosotros seamos sacados a los que creyeron con fe, sacados de este mundo, y empiece la gran tribulación de 7 años que va a gobernar al anticristo los 3 años y medio, y los otros 3 años y medio la bestia, que es un ser angélico que está en el abismo. Va a ser por 7 años va a ser esta gran tribulación, y después va a venir el Señor, ¿no es cierto?, a reinar por 1000 años acá en la tierra. Nosotros tenemos que depositar fe en el Evangelio. Sin fe no se puede agradar a Dios. ¿Ya? Entonces, tú cuando crees que Cristo murió por tus pecados, tu espíritu tú pasas de muerte a vida. Tu Espíritu Santo se sumerge en ti por inmersión, no por aguas, no el bautismo de Juan. El bautismo de Juan eso ya ocurrió. Ahora estamos por el bautismo del Espíritu Santo, no el bautismo en aguas, que es algo simbólico, pero eso no te salva. ¿Ya? Hacer, dejar de hacer, llevar estas estructuras que no dicen en las Escrituras. ¿Ya? Entonces tú tienes que entrar por la puerta de Cristo, pero tú primero tienes que arrepentirte. Primero, si tú no arrepentirte no de tus pecados, porque siempre vas a pecar. Arrepentirte es ver tu condición en la que tú no puedes dejar de pecar y necesitas un Salvador para ser salvo, porque la alma que pecare, esa morirá. Pero tú tienes que arrepentirte, saber, reconocer, cambiar tu mente, todas tus creencias, y reconocer que tú vas rumbo al infierno porque pecaste y necesitas un Salvador, que es Cristo. Y luego creer en el Evangelio, que Cristo fue el que te salvó, que murió por tus pecados. Y ahí pasas de muerte a vida. Tu espíritu. Eso. Ya, la salvación por gracia, el Evangelio de salvación por gracia del apóstol Pablo, no salvación condicionada o obras. Ya. Muchas de las personas hoy en día están caminando por el camino ancho y espacioso que da rumbo a la perdición, muchos de ellos son religiosos. Muchas de esas personas de la cristiandad son religiosos, otros que no son religiosos, otros que no creen en Dios, no creen en Jesucristo, ¿no es cierto? Los judíos no creen en Jesucristo, los judíos tienen la Torá, que es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, no creen en el Nuevo Testamento, en Jesús. ¿Ya? Eso, que no te pille tu muerte física sin reconocer a Cristo. Es muy importante, si no, lamentablemente, tú mueres físicamente y tu alma va al infierno. Es tu alma quien va al cielo o al infierno, no el cuerpo. El cuerpo va al polvo. Y a los salvados, ¿no es cierto?, a los que están en Cristo, que han creído con fe, han depositado fe en el Evangelio, ellos tienen una promesa, nosotros tenemos una promesa de que Cristo va a venir por su iglesia muy pronto, en muy poco tiempo, muy poco tiempo. Entonces es importante ahora, hay que apresurarse a hablarle del Evangelio a otras personas. Y en muy poco tiempo
va a venir el Señor por nosotros. Entonces esa promesa es que nosotros vayamos al cielo, seamos nuestros cuerpos glorificados y escapemos de esta gran tribulación que va a venir por 7 años en este mundo, que está muy pronto a comenzar. Y los que hayamos muerto en Cristo antes de que Él venga, ¿no es cierto?, por su iglesia, serán resucitados y tendrán cuerpos gloriosos. Al igual a los que estemos acá, seremos levantados hacia el cielo con el Señor. Y muchos de los que se queden acá, lamentablemente, varios de nuestros seres queridos, lamentablemente, yo clamo por la alma de nuestros seres queridos día a día, muchos que no quieren entender, quizás no es el momento de ellos, pero va quedando poco tiempo, se va cortando este momento, este tiempo, y necesitan creer, depositar fe en el Evangelio, no ver el día de qué voy a hacer en 10 años más, 20 años más, porque eso no va a suceder, eso no va a suceder. Y si no le quieres creer a la Biblia, a Cristo, también está la Agenda 2030 de la ONU. Puedes leerla. Todas sus cosas ocultas. ¿Ya? Entonces, ¿de qué te sirve creer en tus propias cosas que tú vas a hacer de aquí a 10 años, 5 años, 20 años, siendo que eso no va a suceder? ¿Ya? Eso, tú tienes que creer. Ahora, pensemos en una cosa. Mira, pongámosle que esto... el camino ancho es un río, pongámosle que es un río, ¿ya? Y que a donde dice muerte hay un vacío, hay una cascada. Entonces ese río te va arrastrando. Y la persona que dice que no, que se reconoce que necesita ser salvada en ese momento, porque el río te va arrastrando, ¿no? Con mucha fuerza. Entonces necesitas un salvavidas, alguien que te salve, alguien que te tire un salvavidas. ¿Ya? Lo mismo pasa acá. Si no, te vas si no mueres y te vas al infierno, porque no necesitas de alguien. Si no necesitas de alguien, claro, lógicamente no vas a reconocer que eres un pecador y no vas a reconocer a Cristo ni a nadie. No vas a depositar fe en el Evangelio. Te vas a tratar de salvar por tus propios méritos. Y tus obras, tus méritos son trapos de inmundicia para Dios. Entonces, si tú aceptas este salvavidas que es Cristo, Él te va a salvar, te va a sacar de ese río y te va a salvar. Y va a salvar tu alma, que eso es lo importante. Por ejemplo, es como una deuda que tengamos nosotros. Vamos a prisión y tenemos una deuda grande de 100.000 millones de dólares que nadie la puede pagar. Pero Cristo ya la pagó por ti y te hizo salvo. Te dio la libertad, te hizo libre, te dio salvación. Si no crees en eso, entonces tú tienes que pagar esa deuda, esa fianza, esa deuda, por así decirlo. ¿Ya? Si es que me entiende, me capta lo que estoy diciendo. Tú tienes que pagar esa deuda y que es imposible de pagar. Por mucho que te esfuerces, por mucho que juntes dinero, no vas a poder lograr pagar esa deuda. Porque Cristo pagó por ti en la cruz. Tú no tienes que hacer o dejar de hacer, no hacer nada. Él fue algo gratuito. Él pagó por ti, por tus pecados. Él se crucificó por ti. Si no, tú tenías que ser crucificado. ¿Ya? Eso, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado. Y que al tercer día fue resucitado conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos del 3 al 4. En eso tienes que creer. Y en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso está en Hechos 4:12. No hay ningún otro, no hay salvación en ningún otro. ¿Ya? Entonces Jesús no te salvó de una vida en pecado, Él te salvó, te dio la vida eterna. Eso es lo que tú tienes que creer con fe, vida eterna. ¿Ya? Eso. Arrepentíos y creed en el Evangelio para salvación. Hasta la próxima.